La chica, Annie, ya había oído caballos antes, pero este se movía despacio, como si llevara algo pesado que no fuera solo un hombre. La niebla se disipó lo justo para dejarlo ver. Un desconocido alto sobre una yegua gris, con el pelaje oscuro por el rocío y el sombrero calado. No gritó, no hizo alarde de su llegada. Solo se detuvo a unos pasos, miró a la chica y esperó. Su rostro estaba tallado en silencio, la clase de quietud que surge tras años de perder más de lo que las palabras pueden explicar. El aliento de Annie nubló el aire mientras susurraba. ¿También estás aquí para lastimar a nuestra mamá? Se está muriendo. Las palabras parecieron resonar en la niebla como una campana. El hombre desmontó, con las riendas de cuero crujiendo. Se agachó a su altura, hundiendo las botas en el barro blando. Por un momento no dijo nada. Luego, con una voz tan baja como el murmullo de los crujidos, respondió: «No, pequeña, estoy aquí para ayudarte». Pero la niña no se movió. Lo observaba con los ojos abiertos y desconfiados de una niña que ya ha visto la bondad volverse cruel. Le temblaba el labio. Tras ella, la puerta estaba entreabierta, revelando el tenue resplandor de la hoguera y la tos áspera de una mujer que luchaba por respirar. El hombre, Jonas Reed, miró más allá de la chica y comprendió la verdad de sus palabras. Se acercó. Annie retrocedió, aferrándose al dobladillo de su camisón como un escudo. «Quédate ahí», susurró. «Ya no le gustan los desconocidos». Jonas se detuvo, su silueta, fantasmal en la bruma. Había venido porque la viuda Agnes, del pueblo, le había hablado de una familia al borde de la muerte. Dijo que una mujer y su hija habían quedado abandonadas a su suerte después de que unos bandidos se llevaran al marido y el invierno se llevara las cosechas. Jonas no había planeado detenerse. Se dijo a sí mismo que dejaría a Flower y seguiría adelante. Pero algo en la forma en que Agnes había dicho que la pequeña todavía le hablaba a su mamá, incluso cuando se desmayaba, lo había mantenido despierto durante noches enteras. Así que salió a caballo esta mañana, siguiendo la niebla como si ésta pudiera guiarlo a algo que valiera la pena salvar. «Dejaré esto junto a la puerta», dijo, dejando un pequeño saco de arpillera y una cantimplora en el escalón. La mirada de Annie pasó de las provisiones a su rostro. Le pareció extraño. Barba descuidada, manos fuertes, una cicatriz sobre la frente, pero su voz no transmitía aspereza. Se hizo a un lado como si decidiera dejarlo pasar por una puerta que no le pertenecía. Dentro, la cabaña olía a humo, sudor y hierbas machacadas. Una tetera silbaba sobre las llamas bajas. En un colchón de paja yacía su madre, Laura Mae, con el pelo húmedo contra las sienes y la piel del color del papel dejado por la lluvia. Jonas se arrodilló a su lado. Se movió, pero no despertó. Respiraba con dificultad. Annie observaba desde un rincón, medio escondida tras una silla, con los dedos apretados alrededor de una taza desportillada. Jonas mojó un paño en agua fría y le limpió la frente. «Llevo un tiempo con fiebre», murmuró. Annie asintió, casi con orgullo, como si ella también hubiera estado luchando contra ella. «Le he estado dando las hojas que nos contó la señorita Agnes, también. Le he estado dando las hojas que nos contó la señorita Agnes, pero ya no sirven». Miró a su alrededor. La mesita estaba llena de hierbas secas, pan viejo y el asa rota de una tetera. Por la ventana agrietada, la niebla se filtraba como si quisiera escuchar. Se enderezó, rozando las vigas con la espalda, y alimentó suavemente el fuego. Los labios de Laura se movieron. Su voz era débil, palabras medio engullidas por el aire. «¿Quién anda ahí?» Jonas se giró, tocándose el sombrero respetuosamente. «Me llamo Jonas Reed, señora. Vengo de la cima. He oído que podría necesitar ayuda».
Abrió los ojos, grises y vidriosos. Lo observó como un animal herido observa una trampa. «No aceptamos caridad», susurró. «No la ofrecía», dijo él en voz baja. «Solo leña, comida y silencio». Por un instante, casi sonrió. Casi, pero el esfuerzo le costó caro. Cerró los ojos de nuevo y una lágrima se deslizó hacia su oreja. Annie se apresuró a enjugársela, susurrando que todo estaría bien. Las palabras de la chica eran mentiras valientes, y Jonas las oyó. Se quedó hasta que el sol amplió un tenue dorado en la niebla. Cuando por fin salió, el mundo se sintió más pequeño, más silencioso. Su yegua esperaba pacientemente, con vapor saliendo de sus fosas nasales. Jonas volvió a mirar la cabaña. El techo desplomado, las paredes desgastadas, el niño pequeño asomándose por la puerta como una linterna que titilaba contra la noche. Algo se retorció en su interior, ese viejo dolor del que nunca hablaba. La pérdida de sus seres queridos, sepultada 2 inviernos atrás cuando la enfermedad azotó el valle. Montó y se alejó lentamente, dejando que la niebla lo envolviera de nuevo. Pero antes de llegar a la cresta, oyó una voz débil que lo llamaba. «Anis, ¿volverás?» No respondió. No entonces, pero al llegar a su granero, se encontró descargando un saco extra de avena, una lata pequeña de miel y la única manta limpia que tenía. No le dijo nada a nadie, solo hasta que se recuperara. Al anochecer, estaba de vuelta en la puerta. La niebla se había espesado de nuevo, arremolinándose como un recuerdo. Annie abrió mucho los ojos al verlo. «Le dije a mamá que volverías», dijo, medio sonriendo, medio asustada. Colocó la manta sobre la cama de Laura y le dio la miel a la niña. «Para la tos», dijo, «una cucharada al día». Mientras el fuego crepitaba, Laura despertó brevemente. Volvió a ver al hombre y frunció el ceño débilmente. «¿Por qué haces esto?» Él miró sus manos, delgadas, temblorosas, aún intentando aguantar. «Porque alguien debería haberlo hecho», dijo simplemente. Afuera, un cuervo graznó desde un pino, y la niebla comenzó a disiparse como si la tierra misma quisiera respirar de nuevo. Annie estaba sentada junto a la chimenea, tarareando suavemente. Jonas la observó y luego se giró hacia la ventana. Ya sentía los ojos del pueblo puestos en él, aunque nadie estaba allí ayudando a una viuda. Incluso morir era un tema que los hombres evitaban, pero se quedó de todos modos esa noche cuando el fuego ardía abajo. Laura se removió de nuevo. Su hija, pensando que Jonas no podía oír. «Tal vez no todos los hombres vienen a hacernos daño». Jonás, sentado en la esquina con el sombrero en las manos, captó las palabras como una oración que se deslizaba entre el humo. Los miró, madre e hijo enmarcados en esa frágil luz, y por primera vez en años, algo en su interior cambió. No estaba seguro de qué era. Misericordia, tal vez. O el fantasma de su propia familia perdida respirando a través de la niebla. Fuera lo que fuese, sabía que volvería. Afuera, el amanecer comenzaba a despuntar tras las colinas, y un viento nuevo se abría paso entre la niebla. Su sonido contra los pinos era casi como una voz suave, indulgente, que lo llamaba a casa. Se quedó en el umbral, mirando una vez más a la mujer dormida y al niño acurrucado a su lado. Entonces, mientras la niebla se disipaba, susurró al amanecer. «Descansa tranquilo. Volveré antes de que caliente el sol». Y en lo profundo de la cabaña, aunque ni la madre ni el niño se movieron, el fuego ardía, su resplandor firme, como una promesa que se negaba a desvanecerse. Las mañanas llegaron lentamente después de eso, una luz grisácea extendiéndose por el valle como el humo de un fuego moribundo. La primavera aún se sentía tímida. La niebla se aferraba al suelo, y la madera húmeda alrededor de la cabaña parecía no secarse nunca.
Jonas regresaba cada día antes de que el sol disipara por completo la niebla. Su caballo exhalaba vapor en el aire frío y su silla crujía suavemente al desmontar. Nunca llamaba. Annie siempre parecía presentirlo antes de que llegara a la puerta, como si la niña hubiera aprendido a escuchar la clemencia. Por dentro, Laura se sentía más fuerte ahora, aunque su cuerpo aún se movía como si llevara el invierno en los huesos. Sus mejillas habían cobrado un toque de color, y su voz, aunque frágil, podía volver a reprender. Esa mañana, intentó levantarse antes de que llegara Jonas, insistiendo en que podía preparar el desayuno ella misma. Pero al alcanzar la tetera, sus piernas cedieron. Jonas la agarró antes de que cayera al suelo. «Te dije que puedo», murmuró, avergonzada por la fuerza de sus brazos. «Lo sé», dijo, «pero déjame de todos modos». No había juicio en su tono, solo una silenciosa paciencia. La recostó con cuidado en la silla, y luego llenó la olla con agua del cubo. Annie se puso de puntillas junto a él, orgullosa de mostrar que ya había recogido leña. El fuego se apagó lentamente, su resplandor anaranjado titilando en sus rostros. Laura los observó a ambos, al hombre que hablaba poco y a la chica que hablaba demasiado, dándose cuenta de que la cabaña ya no parecía una tumba. Jonas trabajaba sin preguntar qué había que hacer. Reparó el techo por donde se había filtrado la lluvia, ajustó las bisagras de las ventanas y barrió la ceniza. Sus manos eran grandes y ásperas, marcadas por años de trabajo, pero cada movimiento transmitía una especie de delicadeza. Incluso al clavar un clavo, parecía consciente de cada sonido, de cada respiración dentro de la habitación. Para la segunda semana, Annie lo seguía a todas partes. Ella lo siguió hasta el pequeño prado donde pastaba su caballo, haciéndole preguntas interminables. ¿Se sienten solos los caballos? ¿Hablas con la luna cuando no hay nadie? Él nunca le dijo que se callara. Simplemente sonrió, con esa leve sonrisa que apenas le llegaba a los ojos, y dejó que su parloteo llenara el silencio que había dominado sus días durante demasiado tiempo. Laura observaba a menudo desde la ventana. Ver a su hija reír de nuevo le despertaba una ternura profunda. Pero también la asustaba. Toda amabilidad tenía un precio en su memoria, y había pagado demasiado. Una tarde, mientras Jonas reparaba la bisagra de la puerta, Laura habló con un tono cauteloso, pero firme. «No deberías preocuparte tanto. La gente del pueblo se preguntará por qué un hombre se pasa el día arreglando la cabaña de una viuda». Jonas no levantó la vista. «Que se lo pregunten». Ella dudó. «No está bien. No puedo pagarte». Dejó la bisagra y la miró a los ojos por primera vez ese día. No pedí nada a cambio. El silencio que siguió fue más denso que las palabras. Afuera, la niebla se disipaba y la luz del sol se filtraba entre los árboles como polvo de oro. Volvió a su trabajo, pero sus movimientos se ralentizaron, pensativo. Ella quiso decirle más, decirle que la gratitud y el miedo a veces compartían el mismo aliento, pero no encontraba el valor. Esa noche, al apagarse la luz, compartieron el mismo aliento, pero no tuvo valor. Esa noche, al apagarse la luz, el viento trajo el tenue aroma a lluvia. Laura intentó cocinar de nuevo. Jonas estaba sentado junto a la chimenea, remendando sus guantes. Annie tarareaba junto a su madre, apilando platos de hojalata. Laura sirvió estofado en un tazón, con la mano ligeramente temblorosa. Cuando se lo entregó, dijo, con la mano ligeramente temblorosa. Al entregárselo dijo, «No es mucho». Lo tomó con serenidad. «Es más de lo que tenía ayer». Las palabras la inquietaron. «¿No tienes a nadie esperándote?» Jonas miró el fuego. «Antes sí. Ya no». Eso fue todo lo que dijo.
pero fue suficiente. Su voz sonaba como la de alguien que había dejado de esperar calor. Quiso preguntar qué había pasado, pero la mirada en sus ojos, firme y distante, como el horizonte después de la lluvia, le impidió hacerlo. Más tarde esa noche, después de que Jonas se fuera, Laura encontró un bulto junto a la puerta, 2 pequeños sacos de harina, una pastilla de jabón y una nota doblada sin palabras. Solo una flor silvestre prensada entre las páginas de una vieja hoja de la Biblia. Recorrió los frágiles pétalos con el dedo. Ningún hombre le había dado algo tan delicado desde los días de cortejo de su esposo. Lo dejó junto a su cama, incapaz de dormir por el dolor que le provocaba. Los días siguieron un ritmo a partir de entonces. Jonás trajo leche fresca. Laura horneó panecillos en agradecimiento. Él remendó su cerca. Ella remendó su manga rota. El silencio entre ellos se convirtió en su propio lenguaje, uno de respiraciones compartidas, suaves asentimientos y frases a medias. Pero no todos lo aprobaron. La viuda Agnes vino una mañana, con la voz fresca como la escarcha. «Laura May, la gente está hablando. Dicen que has encontrado un salvador, que lo estás alimentando para que se quede». Laura se sonrojó. «Solo está ayudando». «Una ayuda así no se queda callada mucho tiempo», dijo Agnes, acercándose. «Hombres como él no hacen favores sin razón». Cuando Jonas regresó más tarde con un cubo de clavos, Laura lo recibió en la puerta con expresión cautelosa. «No deberías venir mañana», frunció el ceño ligeramente. «Algo anda mal, la gente empieza a hablar». Le temblaba la voz. «No puedo permitir que digan cosas delante de mi chica». No discutió. Solo asintió, con la mandíbula apretada. «Si eso es lo que quieres». «Es lo correcto», dijo ella, aunque sus ojos la delataron. Él se fue sin decir nada más. El sonido de su caballo desapareciendo en la niebla fue como una puerta que se cerraba en su corazón. Annie lloró esa noche, preguntando por qué no regresaba. Laura no pudo responder. Solo abrazó a su hijo y miró fijamente la ventana, donde el reflejo de la linterna temblaba en el cristal. Pasaron 3 días. La niebla se volvió más densa, el aire cargado de lluvia primaveral. Laura se debilitó. La fiebre regresó sin previo aviso. Intentó ir a buscar agua ella misma, y casi se desploma junto al pozo. Annie gritó pidiendo ayuda. Su voz resonó por el valle como una plegaria desesperada. Para cuando volvió a abrir los ojos, Jonas estaba allí, empapado por la lluvia, ya levantándola del barro con las manos. Ella intentó apartarlo, protestando débilmente, pero él no la soltó. «No hables», dijo en voz baja. «Estás ardiendo». La llevó adentro, la sentó junto al fuego y la envolvió en mantas. Annie se aferró a su abrigo, sollozando sobre la tela mojada. Jonas atendió la fiebre con la misma calma con la que había usado para reconciliarse. No pidió permiso. Solo trabajó hasta que su respiración se estabilizó. Cuando finalmente lo miró con los ojos entreabiertos, susurró. «¿Por qué volviste?» Él sostuvo su mirada con la misma serena firmeza. «Porque nunca me dijiste que no me importara». Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Afuera, la tormenta rugía. Dentro, el fuego crepitaba e inundaba la habitación de calor. Por un instante, la cabaña se sintió como un lugar olvidado por el mundo, un remanso de paz que existía solo para los vivos y los perdidos. Jonás se sentó junto a su cama, mientras pasaban las horas, sin apartar la mirada de su rostro. Había visto la muerte antes. No permitiría que se la llevara si podía evitarlo. Laura, entre el sueño y la vigilia, creyó oírlo susurrar. No una oración, sino algo parecido. Al amanecer, con una tenue luz filtrándose por las grietas, la fiebre había remitido. La niebla exterior brillaba tenuemente rosa. Jonás estaba junto a la puerta,
con el abrigo aún húmedo, listo para irse. La voz de Laura sonaba ronca. «No puedes quedarte aquí, Jonás. La gente pensará». Se giró, con expresión indescifrable. «Déjalos». Annie se despertó, frotándose los ojos. «Mamá», dijo en voz baja. «Volvió incluso cuando le dijiste que no». Laura miró a su hija y luego al hombre que estaba en la puerta. La niebla tras él lo enmarcaba como un recuerdo, como algo frágil e inevitable. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que lo que más la asustaba no eran los chismes, ni la enfermedad, ni siquiera la soledad. Era la seguridad que sentía cuando él estaba cerca. Jonás se inclinó ligeramente el sombrero, con la mirada fija en su rostro. «Volveré cuando deje de gotear», dijo. Casi le dijo que no, casi, pero las palabras se le desvanecieron en la lengua. Él volvió a adentrarse en la niebla, y el sonido de sus pasos se desvaneció en el suave silencio de la lluvia. Durante un largo rato, permaneció allí sentada, observando la puerta como si esperara su reaparición. Entonces, sin pensarlo, cogió la hoja de la Biblia junto a su cama, la que tenía la flor silvestre apretada en su interior, y la cerró con cuidado contra su corazón. A finales de la primavera, el valle había vuelto a reverdecer. Las flores silvestres se extendían a lo largo de las cercas, y el arroyo, que una vez se congeló en silencio, ahora susurraba suavemente entre la hierba. Pero a pesar de toda la belleza que regresaba a la tierra, el aire traía otra clase de pesadez, la que no era el clima, sino un susurro. Comenzó en el pueblo, como ocurre con todas las cosas crueles, con un nombre repetido demasiadas veces en la compañía equivocada. Laura no había salido de la cabaña en semanas, pero podía sentir el cambio incluso antes de que las palabras le llegaran. Jonás venía cada mañana, igual que antes, arreglando, transportando, remendando. Traía pequeñas cosas, un cubo de leche, un martillo, una historia sobre un zorro que había visto cerca de la cresta, para llenar el silencio. Annie, siempre atenta, había empezado a llamarlo Señor Jonás, con la devoción que los niños reservan para quienes se han ganado su confianza. Pero ni siquiera la inocencia puede acallar la voz del mundo para siempre. Fue la viuda Agnes quien la llevó primero, aunque no con malicia. Llegó una mañana radiante, con el delantal espolvoreado de harina y la mirada inquieta. «Laura May», dijo, poniendo un pan en la mesa. «Sabes que tengo buenas intenciones. Pero corren rumores por el pueblo. Dicen que has encontrado a un hombre bajo esa niebla». Laura se quedó paralizada, apretando las manos alrededor del borde del mostrador. «¿Ha estado ayudando con las reparaciones?» «Nada más». Agnes suspiró. «No tienes que darme explicaciones, pero la gente no ve lo que hay en tu corazón, ven lo que quieren ver. Y una viuda con un hombre que la visita a diario. Bueno, eso es combustible para un largo invierno de conversaciones». Laura volvió la mirada hacia la ventana, donde Jonás cortaba leña, cada golpe firme como un aliento. «Me salvó la vida», susurró. «Y la de mi hijo». «Lo sé», dijo Agnes en voz baja, «pero la bondad no protege el nombre de una mujer. Ten cuidado. La gente recuerda el pecado más que la salvación». Al irse, Laura se quedó quieta un buen rato, con la habitación llena del sonido del hacha afuera. No le contó a Jonás lo que Agnes había dicho. No hacía falta. La forma en que sus hombros se tensaron al verla observar le indicó que ya lo sabía. Esa noche, el juicio del pueblo se acercaba. 2 jinetes pasaron junto a la cabaña al anochecer. Sus voces bajas, pero lo suficientemente agudas como para romper el silencio. «Ese es el lugar», dijo uno. «La viuda y su amigo ranchero. Oí que no ha ido a la iglesia desde que ella llegó». El otro rió entre dientes. Debió haber encontrado otra religión. Jonás lo oyó desde dentro. Apretó la mandíbula. No fue a la puerta.
Simplemente siguió remendando la pata de la silla con las manos hasta que la madera dejó de temblar. Laura lo observaba desde el otro lado de la habitación, con el corazón dividido entre la gratitud y la vergüenza. A la mañana siguiente, le dijo que no volviera. «No está bien», dijo ella, parada en la puerta con el pelo suelto y la voz temblorosa. «Ya has hecho suficiente». La miró, confundido al principio, luego herido. «¿Crees que me importa lo que digan? No se trata de ti», dijo. «Se trata de Annie. No quiero que crezca escuchando que su madre llevó a un hombre a la ruina». Se quitó el sombrero, se pasó una mano por el pelo y la miró durante un largo momento en silencio. «¿Crees que ayudar es la ruina?» «Creo que la piedad siempre cuesta algo», susurró. Él asintió una vez, lentamente, como si aceptara una sentencia. «Si eso es lo que necesitas». Se dio la vuelta para que no viera sus lágrimas. Cuando volvió a mirar, él ya caminaba hacia la niebla, su figura desvaneciéndose en el velo plateado que una vez lo había traído hasta su puerta. Pasaron los días. La cabaña volvió a quedar en silencio. Las reparaciones que Jonas había hecho resistieron, pero el silencio resquebrajó algo más profundo. Annie dejó de tararear. Se sentaba junto a la ventana cada mañana, con sus pequeñas manos pegadas al cristal. «Vuelve», decía. Pero la calle seguía vacía. Laura intentaba llenar las horas con trabajo, lavando, remendando, horneando, pero el aire se sentía más enrarecido sin él. El fuego ardía apagado. Por la noche, se sorprendió a sí misma buscando la hoja de la Biblia que él le había dejado. La flor silvestre prensada ahora se había desvanecido al color de la ceniza. La sostuvo como prueba de que la bondad había sido real alguna vez, aunque no pudiera durar. Una tarde, nubes oscuras se acumularon sobre la cresta, cargadas de truenos primaverales. Laura estaba sacando agua del pozo cuando un dolor la atravesó por completo. Sus rodillas se doblaron y el cubo se le resbaló de las manos. Intentó llamar a Annie, pero su voz salió como un susurro, tragado por el viento. Cayó sobre la hierba mojada, con la respiración entrecortada. Annie salió corriendo, gritando pidiendo ayuda en medio de la tormenta. Su vocecita resonó por el valle, débil y salvaje. Por un instante, sintió que nadie respondería. Entonces, a través de la cortina de lluvia, llegó el sonido de cascos. Rápido, urgente, familiar. Jonás cabalgó con fuerza bajo la tormenta, con la lluvia azotándole la cara. Al ver a Laura tendida en el barro, algo en su interior se quebró. Se bajó del caballo antes de que se detuviera, arrodillándose junto a ella, con las manos temblorosas al levantarle la cabeza. «No deberías estar aquí», jadeó. Él la ignoró, envolviéndola con su abrigo sobre los hombros. «No hables. Te tengo». Annie se aferró a su pierna, llorando. «No puede respirar, señor Jonas». Llevó a Laura adentro, dejando huellas de barro en el suelo con sus botas. La acostó en la cama, avivó el fuego y le puso un paño fresco en la frente. La fiebre había regresado, esta vez con más intensidad. Mezcló hierbas, susurró palabras firmes y esperó durante las largas y temblorosas horas mientras la tormenta rugía afuera. Cuando el trueno finalmente amainó, la respiración de Laura se estabilizó. Abrió los ojos, débil pero viva. Jonas estaba sentado a su lado, pálido de cansancio. Ella lo miró fijamente un buen rato y luego susurró: «¿Por qué has venido?» Él bajó la mirada, con la voz ronca. «Porque no me dijiste que no me importara». Las lágrimas le quemaron los ojos. «Hablarán aún peor ahora». «Déjalo», dijo en voz baja. «Ya han decidido quiénes somos. Mejor darle algo de lo que valga la pena hablar». Intentó reír, pero le salió un sollozo. Annie se subió a la cama y se acurrucó junto a su madre. Jonas extendió la mano
y apartó un mechón de cabello del rostro de Laura. Su toque fue tan delicado que dolió. Afuera, la niebla comenzó a disiparse. El aire olía a tierra mojada y pino. Por primera vez desde la muerte de su esposo, Laura sintió una pequeña pizca de paz, frágil, pero viva. A la mañana siguiente, cuando Jonas se disponía a irse, Laura estaba en la puerta, envuelta en su chal. «¿Volverás?», preguntó. Él sostuvo su mirada. «¿Si me aceptas?», dudó, y luego asintió. A Annie le gustaría eso. Él sonrió levemente, esa clase de sonrisa que transmite promesa y moderación a la vez. «Entonces le traeré algo la próxima vez. Quizás un potro para criar». Quiso decirle que tuviera cuidado, que se mantuviera alejado hasta que se calmaran los chismes, pero las palabras se negaron a formarse. Lo vio montar su caballo, vio cómo la niebla lo envolvía de nuevo. Cuando se giró, Annie la observaba con ojos abiertos y conocedores. «Mamá», dijo en voz baja, «¿te veías feliz cuando él estaba aquí?». Laura se arrodilló y abrazó a su hija. «A veces la felicidad trae problemas, Annie». La niña ladeó la cabeza. «Entonces, tal vez los problemas no siempre sean malos». Laura no respondió. Solo besó el cabello de su hija y la abrazó hasta que el olor a lluvia desapareció de sus ropas. Esa noche, el canto de las ranas se alzaba desde el arroyo. El mundo exterior parecía haber olvidado su juicio por un rato. Laura estaba sentada junto a la ventana, con la luz de las velas titilando en su rostro. Pensó en el hombre que había cabalgado a través de la tormenta por ella, en la calidez de sus manos, la serenidad de sus ojos. Se preguntó si la misericordia debía permanecer en secreto. Cuando finalmente apagó la vela, la habitación se sumió en una suave oscuridad. A lo lejos, oyó el eco lejano de los cascos de un caballo y creyó ver una figura moviéndose por la cresta. Alta, firme, observando. No supo si era real o un recuerdo, pero su corazón, aún herido por años de pérdida, susurraba su propia verdad. No todas las tormentas vienen a destruir. Algunas vienen a llevarse a casa a los perdidos. Los días que siguieron fueron más apacibles de lo que nadie podría haber esperado. Las tormentas habían pasado, y el mundo parecía exhalar. El valle se extendía ancho y verde bajo un cielo paciente, y el arroyo junto a la cabaña murmuraba como un alma compasiva. La primavera había llegado por completo, y con ella el lento y cuidadoso regreso del color, en la hierba, en el aire, en las mejillas de Laura. Jonás seguía viniendo cada mañana, aunque ahora menos por obligación y más por algo más tranquilo, más difícil de identificar. Ataba su caballo a la cerca y llamaba una vez por costumbre, aunque Annie siempre lo oía antes de que llegara a la puerta. Salió corriendo descalza, con las trenzas ondeando, gritando que el desayuno estaba casi listo. Él nunca la corrigió cuando lo llamó nuestro desayuno, aunque una parte de él aún dudaba al oír la palabra. Laura caminaba sin temblar ahora, con pasos firmes aunque ligeros. Su enfermedad había aflojado, pero un dolor más profundo persistía, no en su cuerpo, sino en algún lugar detrás de sus costillas. La gratitud y la culpa a menudo conviven. Y ella sentía ambas con cada mirada hacia Jonas. Trabajaba en la cabaña como si perteneciera a la tierra misma, arreglando la cerca, cuidando el jardín y arreglando la barandilla del porche donde la bota de su esposo había partido la leña. No hablaba mucho mientras trabajaba, pero el silencio alrededor de Jonas había dejado de ser un vacío. Había empezado a sentirse como confianza. Una mañana, Laura salió con 2 tazas de café, solo, amargo, pero caliente. El vapor se elevó entre ellos cuando ella le ofreció una. Sus dedos rozaron los de él, y algo en su interior se encendió. Se apartó demasiado rápido,
derramando unas gotas en su delantal. Él fingió no darse cuenta. Solo dijo, «Eso te quitará el frío». Ella asintió, sonriendo levemente. «Ya has hecho demasiado». Miró hacia la cresta distante, donde la niebla aún se aferraba a los árboles. «No lo suficiente, creo». Annie perseguía una mariposa cerca, riendo. El sonido le despertó algo en el alma. No había oído risas en su casa desde que la guerra se llevó a su hermano y a la esposa de éste, dejándolo con un silencio tan profundo que parecía otra clase de muerte. Pero allí, bajo el suave sol, con aquella niñita dando vueltas entre las flores silvestres, casi podía creer que la vida perdonaba lo que el tiempo rompía. La noticia de la visita de Jonas aún corría por el pueblo, aunque los rumores se habían vuelto rancios. La gente siempre se cansa de los chismes cuando la amabilidad sigue triunfando. Algunos incluso habían empezado a decir que tal vez el hombre solo estaba siendo decente después de todo. Aún así, algunas lenguas se movían, y era esa inquietud la que persistía entre Laura y Jonas como una niebla tenue e invisible. Dijo que el caballo necesitaba herraduras nuevas y que Annie necesitaba una cinta para el pelo. Laura dudó. «No he ido al pueblo desde el funeral», murmuró. «Entonces quizás sea el momento», dijo en voz baja. Ella lo miró un buen rato, buscando en sus ojos algo que no podía identificar. Entonces asintió. El paseo fue tranquilo. El aire olía a salvia en flor. Annie iba sentada delante, sujetando las riendas con sus manos pequeñas y seguras, mientras Jonas la sujetaba por detrás. Laura iba sentada de lado, con su chal ondeando al viento. El sol lo iluminaba todo. Los caballos, las colinas, incluso la cicatriz en la frente de Jonas, que reflejaba la luz como un hilo de plata. Al llegar al pueblo, la conversación se interrumpió al pasar. Las cabezas se giraron, se oyeron susurros. Jonas desmontó primero y ayudó a Laura a bajar. Ella intentó disimular el temblor de sus manos. En la tienda, el silencio se hizo más denso. La esposa del tendero esbozó una sonrisa forzada. «Buenos días, señora May», dijo con voz educada pero fría. Laura levantó la barbilla con voz clara pero suave y añadió, «Añade también un carrete de cinta roja». La mujer dudó y asintió. Annie sonrió radiante. Al salir, Laura exhaló, temblando como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. «Creí haber olvidado cómo mantenerme erguida en ese lugar», susurró. Jonas le entregó la cinta. «No lo olvidaste. Solo necesitabas que te lo recordaran». Algo en su interior se ablandó ante sus palabras. No se había dado cuenta de lo pequeña que se había permitido llegar a ser. Ese día, bajo el cielo abierto, empezó a recuperar una parte de su dignidad que creía perdida para siempre. Regresaron a la cabaña antes del atardecer. El aire olía a pino y tierra mojada. Annie se durmió en los brazos de Jonas durante el viaje a casa, con la cabeza apoyada en su pecho. Laura los observaba desde su lado de la silla, con el corazón dividido entre la admiración y el miedo. Ya lo había perdido todo una vez, y la idea de volver a sentir, solo para perder, la aterrorizaba más que la enfermedad. Esa noche, después de que Jonas se marchara, Laura se sentó junto al fuego, con la cinta cuidadosamente doblada en su regazo. Se dio cuenta de que ya no temía el juicio del mundo, solo el suyo propio. A la mañana siguiente, el sol salió dorado y cálido, y la niebla era más tenue que en toda la primavera. Jonas llegó temprano, con una pequeña caja de madera. «Algo que pensé que les podría gustar a ti y a Annie», dijo. Dentro había plántulas, tomate, calabaza y una que él había etiquetado como girasol, aunque su letra era vacilante. Laura pasó los dedos sobre las semillas, con un nudo en la garganta.
Estás plantando raíces que quizá no quieras conservar, dijo en voz baja. Él la miró a los ojos. Ya he estado desarraigado bastante tiempo. Las palabras flotaron entre ellos como humo. Ninguno habló durante un rato. Annie corrió a buscar una pala, gritando que cavaría primero. Jonas sonrió y la siguió, su larga sombra extendiéndose junto a la de ella. Al mediodía, el jardín estaba a medio sembrar. Laura se arrodilló en la tierra, con las mangas arremangadas, la luz del sol calentándole el cuello. Jonas trabajaba a su lado, con el sudor brillando en sus antebrazos, el aroma a tierra removida y menta silvestre entre ellos. Cuando sus manos rozaron el mismo trozo de tierra, ella no se apartó esta vez. Terminaron justo cuando la luz empezaba a desvanecerse. Laura se puso de pie, sacándose la suciedad de la falda. Jonas la miró y dijo en voz baja: «Tú perteneces aquí más que las flores». Ella rió, un sonido silencioso y sobresaltado. «Hablas como si estuvieras leyendo un libro inédito». La miró serio. «Quizás estoy esperando a que lo escribas». Esa noche, las estrellas brillaron como faroles. Laura permaneció despierta mucho después de que Annie se durmiera. El aire olía ligeramente a humo de pino y tierra cultivada. Pensó en Jonas, en sus manos, su silencio, su tenaz bondad. El dolor en su pecho ya no era dolor, era anhelo. A la mañana siguiente llegaron 2 hombres del pueblo, con rostros sombríos y voces ensayadas. Dijeron que la ayuda de Jonas se había convertido en una preocupación por el decoro. Uno incluso sugirió que debería casarse con él si quería seguir con su compañía. El rostro de Laura se sonrojó de vergüenza y rabia. «¿Crees que la decencia necesita un contrato para respirar?», dijo con brusquedad. Jonas, que había estado junto al granero, no oyó nada. Se acercó, limpiándose las manos. «Si buscas paz, me voy». El corazón de Laura dio un vuelco. «Eso no es lo que quiero». Los hombres se removieron torpemente, murmurando disculpas antes de retirarse por el sendero. Cuando se fueron, el valle volvió a estar en silencio, salvo por el viento entre los sauces. Jonas se giró hacia ella. «No me debes nada, Laura, ni tu defensa, ni tu reputación. Si mi presencia te duele». «No te duele», lo interrumpió. «Duele cuando te vas». Se quedó paralizado. Sus palabras cortaron el aire. Se acercó, con la respiración temblorosa. «Cruzaste una tormenta para salvarme. Te quedaste cuando te alejé. No sé cómo agradecerle a alguien que me devolvió la vida». «No lo haces», dijo en voz baja. «Simplemente vive». Ella extendió la mano, sus dedos temblorosos al tocar su rostro. Él cerró los ojos, apoyándose en su toque como un hombre hambriento de luz. En ese momento, el viento cambió, trayendo el aroma del jardín que habían plantado juntos. Una semilla de girasol, aún suelta en el porche, rodó hacia ellos y se enganchó en el dobladillo de su vestido. Él sonrió levemente. «Parece que la tierra tiene planes para nosotros». Pasaron las semanas y el jardín floreció. El pueblo se quedó en silencio, perdiendo el interés en los viejos chismes. Jonas comenzó a construir una pequeña ampliación a la cabaña, no porque ella se lo pidiera, sino porque quería darle suficiente espacio para la paz. Cada clavo que clavaba parecía resonar con algo tácito entre ellos. Una tarde, cerca del atardecer, se paró en la puerta a medio construir, con el sombrero en la mano. «Laura», dijo en voz baja, «regresaré a mi rancho cuando termine esto. Tú y Annie ya no me necesitarán». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Laura levantó la vista de la mesa, con el rostro pálido bajo la luz dorada. «¿Crees que lo que necesito es arreglar vallas y acarrear agua?» Tragó saliva con dificultad. «Es lo que sé dar». Se acercó,
con una mirada feroz en el silencio. Entonces dime la verdad, Jonas Reed. ¿Te vas por ellos o porque temes quedarte? El silencio se prolongó. Dejó el sombrero lentamente, con la respiración entrecortada. Porque si me quedo, no me iré jamás. Su voz se suavizó. Entonces quizá ese sea el punto. Se quedó allí un largo rato, la luz entre ellos pasando del dorado al ámbar y al crepúsculo. Finalmente, le tomó la mano. Sus dedos ásperos se cerraron suavemente sobre los de ella. ¿Segura?, susurró. Laura asintió una vez, sus ojos brillando a la luz del fuego. Estoy harta de vivir a medias. Jonas la atrajo hacia sí. El aroma de su cabello se mezclaba con el humo y la lluvia. La besó, no como un hombre que reclama, sino como alguien que regresa a casa. Afuera, el viento mecía la hierba alta y el arroyo susurraba su silenciosa aprobación. Al separarse, la voz soñolienta de Annie llegó desde la puerta. «Mamá, ¿somos familia ya?», se oyó una voz desde la puerta. «Mamá, ¿somos familia ya?». Laura sonrió entre lágrimas, apoyando la cabeza en el pecho de Jonas. «Hace tiempo que somos familia, cariño. El mundo se está poniendo al día». Jonas rió suavemente, con la mano apoyada sobre la de Laura. El fuego crepitaba, proyectando una cálida luz por la habitación. Afuera, el jardín se mecía, el primer girasol abriéndose hacia la noche. A veces la misericordia no llega con truenos ni palabras. A veces camina a través de la niebla, cargando un cubo de agua y un corazón sereno, y construye un hogar donde el mundo esperaba la ruina. Y por primera vez en años, mientras las estrellas se alzaban sobre la cima, Laura Mae susurró una oración no de supervivencia, sino de gratitud.